Bien, vamos a dar inicio de esta forma al curso virtual llamado Las buenas prácticas en la administración de las empresas de seguridad privada. Damos la más cordial bienvenida a todos quienes en este momento nos están siguiendo a través de la Red Internacional de Profesionales en Seguridad. También le damos nuestro agradecimiento a los profesionales que están a cargo de este importante curso virtual, el compañero Neftalí Rojas y el mayor Henry Vargas Polania. Neftalí desde Costa Rica y don Henry desde Colombia. Vamos a darles la oportunidad para que compartan con los estudiantes esta tarde para saludar a quienes hoy están participando. También saludamos a don Gerardo Gómez, quien nos está en este momento, nos está siguiendo a través de esta transmisión. Buenas tardes, don Henry. Gusto de saludarlo, esperando se encuentre bien. Adelante, don Henry. Gracias, don Julio. Buenas tardes para usted, para Neftalí, para el señor Gerardo que está presente. Un cordial saludo. Y pues nada, con la expectativa de poder brindarles algún tipo de conocimiento que a través de la experiencia y en algunos años de lucha en la seguridad privada, pues hemos venido adquiriendo a nivel de Colombia y otros países. Entonces, pues la intención es darlos a conocer y apoyar de una u otra forma la gestión de los empresarios en la seguridad privada en Costa Rica. Gracias, mayor Vargas Polania. Don Neftalí Rojas, adelante, buenas tardes. Muy buenas tardes, el mayor, don Julio, don Gerardo. Un verdadero placer estar con ustedes y ser facilitador de una serie de conceptos, de ideas que esperamos sean de mucho provecho para el desempeño de la alta gerencia de nuestras empresas de seguridad, que mucho le hace falta, ¿verdad? Gracias, Neftalí. Bueno, de esta manera entonces estamos dando inicio al primer curso virtual del año 2021, las buenas prácticas en la administración de empresas de seguridad privada. Este es un curso dirigido principalmente a directores, gerentes, empresarios, supervisores de la seguridad privada. Este es el programa que tendremos en este curso. La primera lección se denomina las relaciones interpersonales del vigilante y el servicio de seguridad privada. Esta conferencia estará dirigida por el conferencista Neftalí Rojas Rivera. Vamos a continuar con el programa. La segunda lección, prioridades del agente de seguridad privada, a cargo del conferencista mayor Henry Vargas Polania desde Colombia. La tercera lección tiene que ver con el tema de la motivación del agente de la seguridad y está a cargo del conferencista Neftalí Rojas Rivera. La cuarta lección, la supervisión del agente de seguridad privada, a cargo del conferencista Henry Vargas Polania. La quinta lección se denomina la rotación del personal de seguridad y vigilancia, y la conferencia la da este servidor de ustedes, Julio Corrales Bustos. La sexta lección, servicio al cliente, y esta lección corresponde al conferencista Julio Corrales Bustos. De esta manera, ya con la presentación del programa, con la presentación de los señores profesores, damos inicio entonces de esta manera al curso. Bueno, vamos a hablar de un tema interesante y es la seguridad ciudadana. Obviamente a todos nos preocupa cómo estamos en nuestro país. Y aquí surge una pregunta interesante y es, ¿desaprovecha Costa Rica el trabajo que hacen esos oficiales, esos guardas de seguridad privada para prevenir los delitos en nuestro país? Bueno, conversamos con don Johan Vargas, el presidente de ACES. Don Johan, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, Laura. Gracias por la oportunidad de poder cruzar información sobre la responsabilidad y las funciones que cuenta hoy en día la seguridad privada en Costa Rica y en Centroamérica, porque... Así es, don Johan. Y en este sentido,
queremos explicar, existen dos enfoques. Uno, justamente eso, ¿verdad? La responsabilidad, toda esa información que guardan los oficiales de seguridad privada para poder prevenir los delitos en nuestro país, y también la generación de empleo que estas empresas generan, que bueno, a veces es contraproducente para esos mismos trabajadores, porque bueno, a final de año todos vemos de que los dejan sin salario, sin prestaciones, sin aguinaldo, algunos muchos que no están asegurados. Entonces, hablemos un poquito de eso, pero iniciemos con el tema de la seguridad ciudadana. ¿Considera usted que Costa Rica aprovecha ese ejército de trabajadores de la seguridad privada para prevenir el delito? Laura, interesante su pregunta. Déjeme decirle que tengo el honor de presidir la Asociación Costarricense de Empresas de Seguridad, donde estamos hace más de 25 años, 24 compañías de seguridad que brindan servicios de primera línea en nuestro país. Representamos aproximadamente 14.500 colaboradores a nivel nacional y creemos que la seguridad privada ha venido evolucionando de forma galopante en nuestro país. Las responsabilidades que asume la seguridad privada en nuestro país son la primera línea de contención de cualquier delito que se cometa en nuestro país. Si analizamos, Laura, por ejemplo, que un hospital necesita oficiales de seguridad, que una institución bancaria necesita oficiales de seguridad privada, si los poderes como la Corte, los tribunales de justicia requieren de seguridad privada, nos estamos dando cuenta que la responsabilidad de la prevención, el trabajo de la prevención en cuanto a lo que es nuestro país es la primera línea. Yo reconozco el trabajo que hace la fuerza pública, reconozco el trabajo que hace la policía judicial y los demás colaboradores. Pero si nos ponemos a ver la cantidad de oficiales de seguridad y cantidad de personas dedicadas a esta actividad, la seguridad privada es la primera línea y la que tiene mayor concentración de mano de obra en cuanto a lo que es los servicios de prevención. Don Johan, si usted va a una clínica, obviamente quien lo recibe es un guarda de seguridad privada, si va a un banco, si va a alguna institución del Estado, ¿verdad? Inclusive en los mismos barrios, la gente paga a un guarda de seguridad privada para que vele por la seguridad de todas las casas. Entonces, ellos conocen, por ejemplo, si hay sujetos que ingresan a esas zonas, a qué hora. Entonces, ¿cómo actúa un guarda de seguridad privada y de qué manera los involucran tanto las autoridades policiales como judiciales a la hora de que hay una emergencia? Laura, en cuanto a la segunda parte de su pregunta, y en esta oportunidad se lo quiero aclarar, se desperdicia el recurso y la información que llega a albergar las compañías de seguridad y los oficiales de seguridad privada. Se desperdicia. Solo cuando hay un ilícito que el Poder Judicial requiera algún testigo o requiera alguna información adicional, se va y se le entrevista al oficial de seguridad y se le llama como testigo o se le llama para que aclare alguna información de un hecho o un ilícito que se haya cometido. Pero yo he hablado en reiteradas ocasiones con el señor ministro de Seguridad y con los sectores viceministros de Seguridad que el recurso y sobre todo la parte económica que nuestro país invierte en la seguridad privada se está desaprovechando. Se está desaprovechando porque, y es parte de nuestra campaña a través de ACES, de hacer ver que la seguridad que nos contrata un banco, que nos contrata una clínica, no es de la puerta para adentro, no. El entorno, el perímetro, nosotros como Policía Auxiliar del Ministerio de Seguridad Pública tenemos una responsabilidad en esa seguridad. Y en esto, a mí me duele que haciendo una inversión tan grande, instituciones públicas, toda esa información, ese bagaje de información que llegan a tener los oficiales de seguridad, no se tome en cuenta o no se planifique para las estrategias de los operativos del Ministerio de Seguridad Pública. Don Johan, y entonces, ¿cuál es ese acercamiento que ustedes tienen con las autoridades nuestras de seguridad pública? En el sentido de que no estamos hablando de un tema de competencia, de si es guarda privado, si es oficial de la fuerza pública, sino de mancomunar esos esfuerzos entre las dos organizaciones. Laura, como es una industria que viene creciente, cada día hay más regulaciones, nuevas leyes. Ahorita estamos con el expediente 22.330 de una reforma hacia la ley que regula los servicios de seguridad privada. En esto quiero decirte que hay una comisión que la encabeza el señor viceministro de Seguridad Pública junto con las cámaras de seguridad de Costa Rica. Pero en la parte operativa, en la parte del resultado del trabajo de los oficiales de seguridad, sí consideramos, y por mi experiencia de 34 años y como criminólogo, sí consideramos que hay una fuente de información de prevención que, como usted lo apuntaba muy bien, ¿quién mejor puede conocer quién entra al residencial donde usted vive? ¿Quién conoce mejor quién es cliente del banco, quién no es cliente del banco?
Y además de eso, pues la nueva función es que la pandemia nos trajo a la seguridad privada. Entonces, todos esos elementos de información que son básicos para tratar de determinar la prevención en un hecho delictivo, no se está utilizando de la mejor manera, Laura. Ahora, hay un tema interesante también y que preocupa, y es el sentido de quiénes son esas personas de la seguridad privada que cuidan nuestros barrios, que cuidan las instituciones. ¿Cuáles son los perfiles que les piden a estas personas para poder ingresar a las empresas? Tomando en cuenta, don Johan, que me imagino que hay una competencia desleal y, por ejemplo, si yo en un barrio pago una seguridad privada más barata que otra empresa, probablemente me voy a ver más vulnerable en cuanto a la seguridad de mi barrio. Entonces, también, ¿cuáles son las exigencias que piden estas empresas para poder contratar a un oficial de seguridad privada? Laura, la industria, como te dije, de la seguridad privada ha evolucionado en los últimos 15 años en nuestro país en una forma abismal. Por decirte una idea, un banco público o privado, hoy te pide la hoja de vida del oficial, te pide la capacitación cada 6 meses. Somos sujetos de auditoría en materia de seguridad, de cómo el oficial actuaría en un caso A, un caso B, un caso C. Inclusive llegamos al punto donde oficiales que tengan alguna deuda financiera de alto valor no pueden estar en una institución en donde se transiten valores. En fin, hoy en día la seguridad privada ha cambiado en forma galopante. ¿Qué es el problema cuando contratamos una empresa que los precios no sean los de ley? Sencillamente no sabemos a quién le estamos entregando las llaves de nuestra casa o de nuestra empresa para que se haga responsable de la seguridad cuando no hay nadie dentro de las instalaciones. Claro. Entonces, Laura, parte de la campaña ha sido informar, y hemos trabajado muchísimo en estos últimos años, en informarle al público cuáles son las responsabilidades, los precios mínimos de los servicios de seguridad y sobre todo que a través de la Dirección de Seguridad Privada pueden informarse cuáles compañías verdaderamente están operando de una forma regular y cuáles compañías no operan de una forma irregular en los servicios de seguridad. Usted me corrige estos datos, don Johan. 570 empresas registradas en nuestro país para ofrecer seguridad privada y 24.000 agentes que funcionan en la seguridad privada. Pero bueno, esos 570 empresas están registradas, pero no muchas están reguladas. Es decir, eso es lo que se busca con el proyecto de ley que está en comisión. Correcto. Hay 570 empresas de las cuales quienes estamos en la industria sabemos y conocemos perfectamente bien que no pasamos de 150 empresas que operamos en forma normal y a diario en nuestra sociedad costarricense. El problema es que los requisitos para inscribir una compañía de seguridad eran muy endebles en aquellos años. Parte de la reforma que se está planteando a los señores diputados es el mejor controlar, porque inscribir una compañía solo para tener una cantidad de armas de fuego era muy estilado antes. Hoy ya las regulaciones vienen dándose a través de Control Paz y otras herramientas que tiene el Ministerio de Seguridad Pública que hemos venido ordenando la industria, porque los mayores beneficiados en que se ordene la industria somos las compañías responsables que damos servicios de seguridad de primera línea a todas las instituciones públicas y empresas privadas de nuestro país. ¿Qué recomendaciones le damos a la gente que quiere contratar un oficial de seguridad privada, háblese de alguna institución, algún barrio, algún residencial? ¿Cómo hago yo para verificar cuál empresa está realmente regulada, inscrita, que no vaya a vulnerar esa inseguridad ciudadana? Laura, el Ministerio de Seguridad Pública en su página, en la Dirección de Seguridad Privada, hay un listado de las compañías de seguridad. La Asociación Costarricense de Empresas de Seguridad, ACES, tiene su página que nos pueden contactar y encantado de la vida podemos darles algunas referencias. Pero algo sobre todo que hay que ser conscientes es el costo del servicio de los oficiales de seguridad. Hay un precio que hemos establecido como mínimo, que es el costo básico cubriendo todas las regulaciones laborales de nuestro país. Si una persona te va a ofrecer un servicio de seguridad por debajo de ese precio, o está dejando de pagar la caja del Seguro Social, pues no está pagando las vacaciones, o no está pagando horas extras, o como usted lo dice, lamentablemente en el mes de diciembre muchas compañías desaparecen como arte de magia porque no hicieron su reserva de aguinaldos y X cantidad de oficiales va a quedarse sin ese derecho laboral.
Don Johan, le agradecemos mucho. Obviamente estaremos pendientes de ese proyecto de ley, de los esfuerzos que están haciendo también para involucrar a la empresa y también a la seguridad privada, justamente en eso, ¿verdad? En la prevención del delito y en beneficio de la seguridad ciudadana, que es lo que más nos importa. Laura, muchísimas gracias a usted y a todas las personas que nos escuchan. De verdad que quedamos a las órdenes de ustedes, sobre todo para retroalimentar esta información de un tema tan sensible como es la seguridad, no solo por los oficiales, sino porque cuando nosotros nos vamos a descansar, esas personas quedan a cargo de todos nuestros bienes. Don Johan, muchísimas gracias por este espacio. Muy buenas tardes. Baik-baik sama you. Lu lagi ulas apa? Hah? Banyak besaran? Hah? Besar? Hah? Banyak besar kayak? Hah? क्या बस भाई छोड़ दे ओ भाई Banyak besaran? Hah? बस Banyak besaran? Hah? Kemarin Oi. sini cari kerja nggak cari masalah? Saliste con un arma. Aquí está tu arma, un arma, muy bien. Arma. Un arma. ¿Qué lo ejecutan? Salió con un arma. Vamos. Llama a la policía. Me ibas a disparar, mamá verga. Calma tu madre. Este man salió con un arma. Úsala ese. Este que va aquí. El padre dice que no trabaja. Eso piensa. Ya. Negro. Papi, ya. Arma, mira. Aquí está con un arma. ¿Qué se miró? ¡Cállate! ¡No te metas! Salió con un arma a dispararnos a este individuo porque se iba eliminando hasta el sueldo. Es que... ¡Llama a la policía! Venga, seguro ahí. Llama Jesús. Con un arma salió a disparar. No. Ya, negro. Suave, papi, suave. Déjalo, papi, déjalo. Mira, hasta la hueva eres. Positivo. Salió con esta arma ese individuo. Sométeme la vida, este man. Ya está, se manda adentro, ¿no? Andrés. Llama a la policía. Ahí está sentado, todo está grabado, Jesús, todo está grabado. Está grabado en las cámaras y en las cámaras de nosotros. ¿Dónde me negro? ¡No te metas, negro! Tranquilo. No se meta. ¿Cómo vamos a estar tranquilos? No estás más. Se fue por adentro. Tómale foto ese fierro. ¿Cómo vamos a estar tranquilos? Voy a entrar a la juega entonces. No te voy a entrar a la policía. Date tranquilo. Dame a la policía. Pero ahí, empezamos a que no se vaya a escapar. Aquí no va a salir más. Saliendo con un arma a dispararnos porque veníamos a cobrar nuestro sueldo. Ahí está el arma. Porque venimos a cobrar nuestro sueldo, nos iban a disparar con esta arma. Con esta arma nos iban a disparar, vea. No.
Ya, papi. Date tranquilo. Llama a la policía. Estás equivocado. Somos trabajadores activos de la esa arma tiene que usar con gente inactiva. Tranquilo. Para reclamar nuestros derechos. Si tú sientes que eso está mal, estás equivocado, es tú que estás equivocado. Venimos a reclamar nuestros derechos, porque no nos han pagado. Tranquilo. Por eso venimos aquí. Delincuentes, ¿qué te pasa? Todos venimos. ¿Y usted qué le dice? No está Carranza, y aquí están diciendo que está Carranza. No está. ¿Por qué le pone? ¿Cómo que está Carranza? ¿Por qué le pone? Él está diciendo que aquí está Carranza. Aquí está Carranza. ¿Por qué le pone? No tiene por qué cambiarlo. Al final que no te Carranza. Él no tenía por qué salir de esa forma. Carranza. Yo ahí lo he dejado pasar. Escúchame, viene a hablar conmigo. Todo mal, hermano, no tenía por qué haber sacado armas. Estoy diciendo él, pues. Que él sale con arma de aquí para allá. Quien me jaló fue el que me hizo. Hicieron para adelante. Bien, hemos visto al inicio de este curso las tres posiciones que se presentan comúnmente en el gremio de la seguridad privada. En el primer video pudimos escuchar a una asociación de empresas de seguridad privada expresando o externando su posición con relación al papel que juegan las empresas de seguridad privada en la sociedad. En el segundo video pudimos notar y ver cómo un supervisor, un superior, agrede físicamente a un agente de seguridad privada, suministrándole una tremenda paliza por un incumplimiento en sus obligaciones laborales. Y en este último video vemos la otra cara de la moneda, los vigilantes golpeando a un empresario de seguridad porque no les ha pagado su salario del trabajo realizado en la quincena. Así es que creo que estos videos son ejemplares y nos dicen claramente qué es lo que sucede en la sociedad, en el ámbito de la seguridad privada, desde los tres puntos de vista. Y debo decirles que en los dos últimos videos no estoy de acuerdo con la forma en que manejan la administración de los agentes de seguridad privada, tanto por parte de un superior, un supervisor, un administrador de la seguridad, y desde la otra cara de la moneda, el comportamiento de los agentes de seguridad privada ante la falta de su salario, de pago de su salario, agreden brutalmente al empresario de seguridad. Así es que ya con estos ejemplos tan claros, le damos la palabra a nuestro conferencista, el señor Neftalí Rojas. Neftalí, ¿qué nos puede decir de lo que hemos visto? Bueno, interesantísimo la perspectiva de los tres videos. En Costa Rica, estas empresas y estas asociaciones buscan siempre mejorar en la buena intención, la seguridad del país, especialmente en lo que es la seguridad privada. Hay mucho hilo que cortar en el cómo se está haciendo. Hay unas debilidades enormes y estas empresas y otras pues muestran todavía deficiencias en gestión de seguridad abismales. La barbarie en ninguno de los casos de la humanidad puede ser reconocido como una alternativa para resolución de conflictos. Sin lugar a dudas, está completamente desfasada y desgraciadamente viene derivada de una idea de autoridad autoritarísima que es completamente desfasada con la realidad de la sociedad costarricense y de la sociedad latinoamericana, que creo que también debemos de ir visualizándola en esa línea, porque acá realmente se busca la resolución de conflictos de una manera coherente y pacífica. Neftalí, perdona que te interrumpa, debo mencionarles
que estos videos no corresponden a ningún hecho sucedido en Costa Rica, pero eso también no hemos documentado esos hechos, pero sí sabemos que también en Costa Rica se han dado ese tipo de agresiones. Sí, indudable que es evidente que, como decía, la falta de gestión y la falta de formación en el manejo de la seguridad privada como una industria, como una empresa, como un artículo que vende seguridad, pues exige la capacidad y la capacitación no solo del dueño de la empresa, sino de sus mandos medios y obviamente de su personal a cargo de los puestos, ¿verdad? Entonces, indudablemente que pues es bastante revelador los videos y que evidentemente pasan en toda Latinoamérica, ¿verdad? No sé si don Henry quisiera aportar algo antes de entrar yo en el tema de la deontología de la seguridad privada, que es yo lo voy a enfocar mucho en la parte filosófica y en la parte conceptual, porque quiero que el empresario de la seguridad privada tenga una noción clara desde la conceptualización de las funciones como agentes de seguridad privada que son sus colaboradores, y él como parte de esta industria, de todo este proceso, qué conceptos tiene que tener bien claros para que este tipo de situaciones tan horrorosas, lo voy a poner una palabra fuerte, no se den en ninguna parte de Latinoamérica. Bien, bien, Neftali, me parece interesante tu punto de vista. Mayor Vargas Polania. Gracias, Neftali. Pues, hombre, viendo estos videos, tiene uno que sacar muchas conclusiones. El primer video, a cargo del señor de ACES, que es la Asociación Costarricense de Empresas de Seguridad, pues yo lo veo enfocado y desenfocado al tiempo. Lo veo enfocado en el sentido de que conoce el sector, y lo veo desenfocado en la normatividad, tanto nacional todavía, y peor aún, la normatividad internacional en el tema de la seguridad privada. Nosotros no podemos desconocer en ningún momento la normatividad internacional. Y cuando se habla de bloques de constitucionalidad en los países, es porque estos gobiernos, o los estados mejor, han entrado en este tipo de convenios, y todo lo que se firme, el Estado lo debe asumir. Y para que se asuma, se debe convertir en ley de la República o del Estado que lo asumió. Hay unos desconocimientos plenos ahí, por citar algunas de las cosas que dijo. Las empresas de seguridad no son ni deben ser el primer anillo de seguridad. No deben ser los primeros respondientes. Eso fue una situación que alguna vez le comenté a Gerardo, que en paz descanse, respecto a la normatividad internacional. Entonces, muchas veces estamos tan concentrados en el tema de la seguridad privada que empezamos a pensar como policía. Y ese es un grave error, un gravísimo error. Y es un error que tiene la legislación costarricense respecto a las empresas de seguridad privada. Y si uno compara la normatividad costarricense respecto a la seguridad privada con el resto de países en América Latina y en el mundo, en Europa puede ser, le están dando mucho poder a la parte del Estado, a la parte de la policía sobre las empresas de seguridad privada. Les están cargando una cantidad de responsabilidades que no van. Las Naciones Unidas son claras en eso. Hay documentos suficientes de las Naciones Unidas donde establece que la responsabilidad no es de las empresas de seguridad privada. No le pueden quitar la responsabilidad del mantenimiento del orden público y de la seguridad ciudadana a la fuerza pública de cada estado, de cada país. ¿Sí? Que hay situaciones que ameritan en el sentido de, y me explico, la policía no es suficiente
para suplir todos los requerimientos de la ciudadanía. Entonces, por eso es que se crearon prácticamente las empresas de seguridad, para suplir esas necesidades del Estado que no puede dar. Entonces, está la transportadora de valores, entonces están las empresas de seguridad que se ubican en ciertos aeropuertos a nivel internacional, que son los que realmente hacen las requisas porque no hay policía para hacerlo. Aquí ya es otra cosa. Pero que la seguridad privada sea choque, está completamente errado el señor que estaba manifestándolo ahí. Y los otros videos, sí, como decía don Julio y como decía Nestalí, es aberrante ver unas imágenes de esas, pero desafortunadamente se presenta. No podemos tapar el sol con un dedo, no podemos decir que en los países no se da, porque se da de una u otra forma, de pronto no con tanta agresión y sangre, pero sí se hacen este tipo de situaciones. Nosotros, por ejemplo, en Colombia, en este tiempo de pandemia, hubo mucha manifestación por parte de los vigilantes o del personal operativo de las empresas de seguridad por la misma situación, porque hubo despidos masivos sin consultar al Ministerio del Trabajo, que es por norma. Hubo no pago de sueldos y se escudaban en que los contratantes del servicio no pagaban el contrato, entonces no había plata, pero resulta que eso está prohibido por ley, porque cuando yo constituyo una empresa de vigilancia y seguridad privada, me exigen tener un cierto monto de capital con el fin de no poderme escudar en eso. Es que el cliente no me pagó, yo no le pago a los vigilantes, o a los guardas, o a los oficiales de seguridad. No puede ser eso, porque si yo monto una empresa es porque yo tengo los recursos suficientes para solventar mi empresa y por ende al personal operativo. Y ya llegar a los extremos de que este señor de la parte administrativa salga empuñando una pistola para repeler, entre comillas, repeler las actitudes de venir a cobrar en tonos agresivos. Hombre, eso se llama desconocimiento de muchas normas, esto es falta de capacitación, tanto de ese señor administrativo, puede ser el gerente, no sé, como la misma capacitación del personal operativo. Esas no son las normas, esas no son las reglas, esas no son las vías de hecho no pueden prevalecer ante ninguna situación. Para eso son las vías de derecho. Entonces, si a mí el empresario y yo como guarda de seguridad no me pagan, yo tengo vías de derecho, no de hecho, y debo acudir a ellas, a esas instancias. Y por eso, pues, en la capacitación que me corresponde, voy a tratar un tema que hablaba el viceministro de Seguridad, el señor Eduardo Solano, en una entrevista que le hicieron en un medio de comunicación en Costa Rica, donde manifestaba ese tipo de situaciones y dice uno, bueno, si está todo, ¿por qué no está? Él lo manifiesta que todo está muy bien organizado, pero entonces, ¿por qué no funcionan las cosas? ¿Hay alguna falla en ese canal, en ese conducto del Estado con las empresas de seguridad? Pero es más enfocado a un vacío jurídico. Y cuando existe un vacío jurídico en la normatividad, quien debe resolver el vacío jurídico es quien hizo la ley y no quien la interpreta. Y ahí es donde de pronto yo le haría ver a Nestalí, que lo veo con el proyecto de la modificación de la ley de seguridad privada allá en Costa Rica. Me parece excelente, pero se están enfocando en temas muy bizarros, cuando hay temas de profundidad que no veo que los toquen. Yo me he leído la ley de seguridad privada de Costa Rica, créanme que por ahí unas 3, 4 veces, pero al detalle. Tengo inclusive un cuadro que se los voy a enviar, donde he comparado la ley de seguridad privada con la ley de policía, porque hay un artículo donde dice que el artículo tal se aplicará tal cual está en la ley de policía, se aplicará a la seguridad privada. No, error. Y si usted empieza a mirar todos los literales de ese artículo, entonces empieza a caer en más errores. Entonces dice uno, venga, el legislativo de esto simplemente hizo copie y pegue, y copió y pegó mal. Porque habla, yo entiendo que la fuerza pública debe ser apolítica. ¿Sí? En el caso de Costa Rica, que no tiene fuerzas armadas, fuerzas militares, perdón, tiene una policía
con el fin de evitar de que estas instituciones entren en conflictos políticos y etcétera. En muchos países determinan que las fuerzas no sean de ningún partido político, sino que se mantengan al margen de. Pero, pero aquí le dicen a la policía, ustedes no pueden participar en política. Y le dicen a los vigilantes o a los guardas, a los oficiales, ustedes no pueden participar en política. No, los vigilantes, los guardas, los oficiales, como quiera que se llamen, son personas civiles. Son personas civiles y como civiles pueden manejar política. Que no pueden hacer una manifestación política estando en el puesto y levantar pancartas y que iba X o Y político, ya es diferente. Pero que pueden participar, pueden hacerlo. Entonces, están copiando y pegando una ley a la otra, pero no están viendo las consecuencias. Esas consecuencias son legalmente, yo diría, a mi leal saber entender, que son hasta inconstitucionales, correcto. ¿Sí? Y son fácilmente demandables y tumbables. Por eso yo le digo, no se fijen tanto en cosas tan bizantinas, en cosas tan bizarras de la seguridad privada, sino vayan más al fondo, porque esa ley tiene una cantidad de errores que dice uno, uy, válgame Dios. Pero pues ese tema lo vamos a manejar más adelante en lo que tiene que ver con la supervisión, porque también es tema de responsabilidad de la alta dirección en las empresas de seguridad privada. Y disculpen que me le quité tiempo ahí en esta lista. Diga, qué pena. Gracias, Mayor Vargas Polania. Adelante, Nestalí. Siempre es enriquecedor escuchar a don Henry. ¿Me permite compartir, por favor, don Julio? ¿Me permite, por favor, compartir? Vamos a ver si... Sí, estoy en el proceso. ¿Pudiste entrar? Ya me dio chance, sí. ¿Estás ahí? Vamos a ver si puedes compartir. Aquí me pide como 3 pasitos más que normal. Vamos a ver. Ya estamos listos. Ok. No estamos viendo, yo no estoy viendo tu pantalla. Dice que no puedo compartir. Déjame ver qué pasa. Vamos a ver. No me lo permitió. ¿Qué es lo que pasa? Vamos a ver ahora. Ahora sí. ¿Me confirman? Ahí estoy viendo. No, eso. ¿Esa es tuya? ¿Esa imagen? No, señor. No, ok. Vamos a ver qué pasó. Dame un segundo otra vez. Ve a ver si puedes compartir. Ok. Ahí está. Ahora sí. La alta gerencia necesita de conocer cuál es el sustento filosófico, sociológico del accionar de la seguridad privada. Y una de las conceptualizaciones más importantes, creo yo, que se debe enfocar el dueño de una empresa de seguridad privada es en el deber de ser una empresa de seguridad privada. Y a eso evoca la frase deontología de la seguridad privada. Bueno, quien facilita hoy los conceptos es instructor en el área técnico policial de seguridad privada. Fui ex policía del 99 al 2009. Me tocó el privilegio de ser jefe de la policía de Guásimo durante 2 años en una región muy linda que es Limón. Soy ahora gestor de entornos seguros y subdirector ejecutivo de la Red Internacional Capítulo Costa Rica.
la idea es analizar conceptos como deontología, ética, moral, desde la conceptualización etimológica y su funcionalidad para yo poder crecer como profesional. Porque los profesionales en la seguridad privada no son solamente la gente de seguridad privada que cuidan la puerta, sino es la secretaria, es el gerente de cuenta, es el supervisor, es todas las personas que están dentro de esta industria. Es importante para poder aclarar el concepto de ontología, entender palabras básicas, ocupación, oficio y promoción. Entonces, profesión, queremos trabajarlo en este proceso. Identificar qué es ética profesional, qué es deontología y qué es derecho laboral, porque se dan a veces confusiones en estos criterios. En la segunda parte de la presentación vamos a tratar de trabajar los principios, los deberes y los derechos, desde el concepto filosófico y desde la parte etimológica, para poder definir qué es esa deontología que me va a hacer crecer como profesional. Que la deontología sea un medio que me permite crecer, que me permite ser un mejor profesional en esta zona. Y de aquí vamos a extraer información que ya han trabajado en otras partes del mundo, como Perú, como Colombia, como España, que históricamente han manejado conceptos que se aplican mucho a nuestra realidad y que yo creo que es importante que apechuguemos, ¿verdad? Para que crezcamos en nuestro perfil como profesionales y expertos en seguridad. Este crecimiento tenemos que irlo dando poco a poco. Acá me gusta hacer un trabajito que cada uno va a hacer en su casa, con un documento en papel, donde van a escribir estas palabras: deontología, ética, moral, oficio, ocupación y profesión. Vayan avanzando en su idea sobre cada una de estas palabras. Escriban. Deontología, nunca la había visto la primera vez, lo escriben. Ética, bueno, creo que es esto y esto. Con palabras, oraciones cortas, muy claras, muy concisas. Porque quiero que las comparemos para que al final de nuestro trabajo, de nuestra proposición de conceptos, ustedes puedan comparar y decir, bueno, ¿cuánto cambió mi concepto antes de y después de? Ahí les queda de tarea. Vamos a empezar por el inicio de los conceptos. Antes de que la palabra fuera palabra, era expresión oral. Bueno, en la prehistoria, nuestros antecesores llevaron un proceso sumamente interesante en este proceso del conocimiento. Los estudiosos hablan de que el método científico no fue inventado en la Edad Media, ¿verdad? O sea, fue inventado y fue un proceso que inició desde los primeros instantes en el que el ser humano empezó a generar ese proceso de prueba y error. El hombre trataba por curiosidad, el hombre primitivo, de determinar qué era beneficioso para él y qué no. Tomando un fruto, probándolo, y si era agradable y no le caía mal, pues lo seguía usando. Y si le caía mal, no lo usaba. Bueno, algunos se murieron comiendo cosas que no tenían que comer, pero bueno, esa es la historia del proceso, ¿no? Prueba, error, prueba, error. ¿Qué comer? ¿Dónde estar? ¿Cuáles eran las zonas seguras? Si me quedaba debajo de esta zona, pues evitaba las situaciones de la lluvia. Esto fue todo un proceso que poco a poco fue desarrollándose de una forma muy inexorable hasta pasar de ser recolectores a convertirse en agricultores, de ser cazadores a convertirse en productores de su propia carne, como los pastores, de ser sedentarios, de ser nómadas, ¿verdad?, a convertirse en personas sedentarias
especialmente a la orilla de los ríos, porque era una zona sumamente importante que le permitía a uno, como sujeto en aquel proceso neolítico, desarrollarse de una mejor manera. Este proceso evolutivo fue generando las primeras civilizaciones al amparo de las cuencas fluviales. Estas cuencas fluviales, como por ejemplo Mesopotamia, donde estaba el río Tigris y el río Éufrates, o en Egipto, donde se hizo la gran cultura egipcia alrededor del río Nilo. En la India, por ejemplo, donde estaban los ríos Indo y Ganges, una cultura tan rica como la India. El río Huanghe y el Yangtze, los que dieron inicio a esa enorme civilización llamada la civilización china u oriental. Más adelante, los griegos disfrutaron de una situación sumamente privilegiada en esas colonias donde empezaron a generar grupos de pensadores y ellos empezaron a trabajar en la ciencia teórica, en enamorarse de la filosofía como algo que le permitía generar conocimiento. Entonces pasaron de hacer grafos en piedras a utilizar la letra y eso le permitía evidentemente crecer en el conocimiento. Alrededor de esas colonias griegas en Asia Mayor surgieron personas sumamente importantes como Tales de Mileto, que es considerado el padre de la filosofía. Aquellos primeros sabios que iniciaron en estos procesos como Hipócrates, Demócrito, Aristóteles, fueron generando una serie de elementos filosóficos, científicos, que desarrollaron una mayor observación, al punto en el que Galileo Galilei, ¿verdad? Empezó a plantear su discurso del método a eso de la década de los años 1637 en el siglo XVIII. Este proceso científico de formación, de análisis, generó pasos sumamente interesantes como eran la observación, la hipótesis, la experimentación, la teoría y las conclusiones. Estos pasos son sumamente importantes y relevantes porque le permiten al ser humano, pues, hacer todo, de convertirse en el gestor y el promotor de sus procesos. Así, por ejemplo, si observamos archivos de uso oficial, podemos encontrar, vamos a hacer un pequeño axioma sumamente simple que va a probar el desarrollo de estos procesos evolutivos en el día de hoy. Simple y llanamente podemos pensar en un agente de seguridad privada que llega a su puesto y que a la hora de ingresar recibe el puesto y se da cuenta que falta una vara policial. Bueno, empieza a generar las hipótesis de qué fue lo que pasó con su vara policial, a devolverse en sus pasos para poder recordar, a generar posibles circunstancias que se dieron. Entonces piensa, por ejemplo, que alguien se la llevó, que se metió alguien y la sacó del locker, que pues pudo haber quedado perdida, y entonces empieza a generar toda una investigación que le permite identificar rápidamente en ese estudio que dejó su vara policial en su vehículo, porque al salir, pues no la entregó, no la metió en el locker, cayó en el vehículo y a la hora de revisar el vehículo muestra que estaba debajo del asiento. Entonces, todo este proceso nos ayuda a resumir 20 siglos de historia en el cómo el método científico se convirtió en una herramienta que le permitía a uno generar conocimiento y generar sabiduría. Los griegos disfrutaron de esta situación privilegiada en la humanidad y desarrollaron ese amor a la sabiduría y le permitieron generar esa ciencia teórica racional.
Vean ustedes lo importante que es la filosofía, entonces, porque es lo que está prácticamente en todas las actividades humanas, fundamentalmente en los dilemas de estudio que se presentan en la vida cotidiana. Todo este proceso filosófico que he venido desarrollando, histórico, nos centra en una palabra que ha sido de estudio de la sabiduría, que es la ética. Bueno, el amor a la sabiduría es lo que nos permite generar esa historia racional. Esta ética, bueno, es la que se fue enfocando en diferentes ramas. ¿Por qué la ética es importante? Porque es la rama que va a desencadenar en la deontología. Es lo que va a permitir que la deontología exista. Porque es la rama de la filosofía que en su conjunto de principios de deberes y principios éticos conciernen a cada una de las profesiones, oficios o a un ámbito laboral. ¿Y qué es una profesión, oficio o una ocupación? En este caso, tenemos acá una lámina que nos resume muy sucintamente estas palabras. Profesión. Se requiere de contar con un título universitario para poder ejercer esa profesión. Es una definición muy llana, muy simple, muy puntual. La profesión necesita otras características para ser considerada como profesión. Un oficio es una actividad que una persona realiza específica en labores manuales y artesanales. Normalmente los oficios son, por ejemplo, los oficios domésticos, los artesanales, ese tipo de actividades. Y una ocupación se entiende como algo no necesario contar con un título universitario, sino básicamente con alguna experiencia y una formación muy básica que le permita desarrollar las habilidades para poder generar esa ocupación. La profesión, como les decía, es una situación que tiene una serie de elementos más importantes para poder determinar que es una profesión. Profesión viene del concepto etimológico profesar, que en su primer significado se traduce a dar a conocer algo. Profesiones se definen como relacionar a una sociedad que tiene una serie de características. A ver, para que una profesión exista, se debe determinar 3 características y es importante que se establezcan. Que sea una actividad socialmente aprobada. Que sea una actividad socialmente legitimada. Y que sea una sociedad, una cualidad socialmente sancionada. A ver, estas 3 cosas son fundamentales e importantes que lo tengamos claro, porque así vamos a poder saber en qué nos estamos metiendo. A ver, es un simple negocito familiar en el que yo estoy metido. Mi papá lo hizo durante muchos años, un conocido lo hace y le fue bien, entonces yo tengo una platita ahí y pago al abogado y hago estas otras cosas y ahí me voy en el... No. La seguridad privada es una profesión que está socialmente aprobada, que está socialmente legitimada, porque hay leyes que establecen a esta actividad como una profesión y que ya es socialmente aceptada como algo que necesitamos. ¿Por qué decimos que la ley que es socialmente aprobada? Porque hay una ley que establece eso. Bueno, estábamos hablando de las debilidades de la ley 8395. Bueno, ahí también se establecen cuáles son los requisitos para ser agente de seguridad privada. Y un experto en seguridad, una persona que es un gran empresario de seguridad privada, es una persona que tiene que tener el conocimiento claro de todo lo que establece la ley. Bueno, aquí básicamente voy a enumerar
porque quiero enfocarme en la profesión de la seguridad privada. ¿Cuáles son los requisitos para un profesional en seguridad privada en Costa Rica? Bueno, educación básica estatal mínima, que tenga el 6º grado, que sepa leer y escribir, etc. Los cursos teóricos avalados por la Escuela Nacional de Policía, que es el organismo formativo que establece cómo debe ser un agente de seguridad privada en su perfil técnico y teórico. Un examen psicológico anual o bianual, que es el que establece sus aptitudes para poder ser agente de seguridad privada, y cualquier otra formación específica que pueda ir desarrollando a fin de que mejore sus destrezas. Por ejemplo, un agente de seguridad privada pues tiene que ser un diestro en el manejo de armas, tiene que ser un diestro en el manejo de la computación, si está encargado de monitoreo, si está, qué sé yo, cada actividad tiene que dar también algunas destrezas específicas que poco a poco van desarrollándose en esto de la profesión de la seguridad privada. Dejando claro que la profesión de la seguridad privada no es un oficio y no es una actividad que simple y llanamente debemos de desarrollar como un hobby, quiero que vayamos entrando en la definición etimológica de lo que es deontología. La deontología es la rama de la filosofía, como se los decía antes, que estudia el conjunto de deberes y principios éticos que conciernen a cada una de las profesiones establecidas. La palabra es un neologismo acuñado por un filósofo inglés llamado Jeremy Bentham. A partir de esa palabra, esa palabra viene derivada de dos griegas, una que significa deon, que es el deber, y logos, que es el tratado, la ciencia de ese deber, ¿verdad? La deontología fija las normas que rigen la conducta, no de cualquier persona, el desempeño no de cualquier persona, de una persona que se dedica a una profesión en específico. Por eso la deontología está ligada a la parte profesional. Es una rama filosófica que se dedica al ámbito moral, que se enfatiza en todas aquellas conductas y actuaciones que no están sino solo por ser cumplidas, que se deben cumplir para el éxito en el desempeño de esto. Y están muy ligadas al derecho y están muy ligadas a la legislación, como más adelante lo vamos a ver en la comparación que queremos desarrollar. Aquí les voy a mencionar una serie de ejemplos de deontologías de profesiones, porque quiero que vayamos haciendo esa analogía con la seguridad privada. Para un médico es muy fácil saber cuáles los principios que como médico debe de seguir. Lo define el Código Deontológico de su colegio de médicos. Es una institución legalmente constituida donde se agrupan todos los médicos y se reúnen para tomar decisiones que beneficien el desempeño de la profesión. En la parte jurídica, pues están los abogados y todo aquel que tenga que ver con la parte jurídica. Están en un colegio profesional de abogados y de juristas. Y hay toda una legislación que establece cuáles son sus conductas. Y esta legislación también deriva en la parte deontológica que corresponden los deberes éticos y morales específicos para el abogado. Y está otro ejemplo, es la deontología periodística, que pues se refiere a todos los responsables de la profesión. Y esto es muy interesante porque el año pasado se dio una tertulia bastante interesante con relación a esto. Inclusive la Sala Constitucional TICA aprobó como periodistas a aquellas personas que aún no tienen un título profesional universitario de periodista. Porque en la conceptualización de los señores magistrados se establece que el periodista es aquel que está en el derecho de poder dar información, brindar noticia, y cualquier persona que se dedique a esto durante muchos años y que lo haga de una manera profesional, cumpliendo todos los requerimientos,
es un profesional en este deber. Entonces vean ustedes qué interesante que no necesariamente tener una carrera universitaria define una profesión. A esas personas que aunque no son licenciados o bachilleres o no son másteres en periodismo, pueden inclusive ser parte de un colegio de profesionales en periodismo porque cumplen funciones de periodismo. Hemos estado hablando de ética y de moral como parte de la deontología. Y yo quiero ligarla hoy en las definiciones conceptuales. A ver, yo no puedo ser un profesional en seguridad, no puedo tener deontología si no entiendo qué es ética. La ética viene del griego ethos, que es forma de ser o carácter. Y aquí hay que pensar entonces en el ser humano, la forma de ser del ser humano, el carácter del ser humano. Esa es la ética. Estudia los principios que rigen la conducta del ser humano. Trata de explicar las reglas morales que van alimentando esta conducta humana de una forma pensante, fundamentada, científica y teórica. Porque la ética no puede variar de un lugar a otro. La ética tiene que ser universal. El respeto a la vida, el respeto en la relación de personas tiene que ser una situación que venga con principios universales. No pueden variar si yo soy de Europa o si soy de Asia o si soy de América. Tienen que ser integrales y universales. Por eso es importante tener estos criterios. Aunque normalmente la ética respalda o justifica las prácticas morales, otras veces parece estar en contraposición de estas. ¿Por qué? Porque como les decía, la moral desgraciadamente no es universal como la ética o como lo debe de ser la ética, porque a veces no es tan universal como uno lo desea. La ética es la orientación racional de la conducta hacia unos fines que son socialmente aceptados. Entonces vean ustedes que el doctor Víquez nos contextualiza la ética inclusive en ese marco social en el que es importante meterse a la hora de yo como empresario de la seguridad privada quiero desarrollar mi empresa. Tengo que estar claramente constituido en ese criterio. Los principios éticos que yo voy a desarrollar en mi empresa son los que están socialmente aceptados. Entonces hay que ver qué viene de ahí. ¿Y por qué es importante la moral? A ver, la moral es el insumo, es el alimento que le permite a la ética irse estructurando de una manera óptima. A esta ética humana, que ahorita vamos a comparar con la ética laboral, con la ética de su empresa, con la ética de su actividad como profesional en la gerencia de la seguridad. La moral viene de moralis, que significa se relaciona con las costumbres, con todo lo que son costumbres. La moral, por lo tanto, se centra en prácticas y expresiones concretas de cómo yo me comporto en mi entorno. Son valores, son principios morales, aquellos que yo desarrollo en mi círculo de confianza, donde estoy viviendo, con mis amigos, con mis conocidos, con mis compañeros. La moral yo la voy desarrollando primero en el hogar, ¿verdad? Primero en mi casa, después cuando estoy afuera con mis vecinos, cuando voy creciendo un poco más con mis compañeros de trabajo, etcétera. Esa moral es la que venimos hablando acá. Pero esta moral, desgraciadamente, a veces está impregnada de la costumbre regional. Entonces, utilizar palabras choteras, palabras comunes en mi barrio a veces son inapropiadas en otro lugar, ¿verdad? Entonces, nosotros aquí en Costa Rica escuchamos la palabra chucha madre, ¿verdad? Y decimos, oh my God, ¿qué está diciendo? Oh, pero ¿qué está diciendo? No entiendo a qué se refiere, ¿verdad? Pero en Panamá, pues esa chucha madre es una situación muy utilizada y allá es usada de una manera muy coloquial. Entonces, esas variantes regionales afectan la moral.
Pero en la deontología de la seguridad privada, estas variables regionales no pueden venir a obstaculizar los principios éticos y morales, porque la deontología los define, los encasilla. En este debe ser el perfil profesional, el perfil moral. Vea que todas estas conceptualizaciones es importante que yo las tenga claras a la hora de desempeñar mi función como gerente de una empresa. La ética y la moral hay que compararlas y ver cómo me van a funcionar en mi perfil profesional. La ética es teoría sobre los principios y los valores que me deben a mí regir en mi conducta humana y como profesional, como empresario de seguridad. La moral se refiere a esas prácticas y costumbres que yo traigo de la casa y que tienen que ser insumo también, ¿verdad? Porque no podemos desechar todo. A ver, tenemos costumbres morales que son buenas y que son óptimas y que van a compaginar, yo siempre le digo a las personas con las que trabajo, que mi ética y mi moral personal tengo que compararlas con mi ética y mi moral empresarial, con mi ética y mi moral de mi labor profesional. Porque a la hora de yo cruzarlas, si yo tengo una buena compaginación de mi actividad personal con la de mi actividad empresarial, entonces sé que voy en buen camino. Pero si hay unas que chocan, ok, entonces yo tengo que cambiar. Porque no es tan sencillo decir que voy a cambiar la conducta moral y ética de la empresa, de la industria de la seguridad privada o de la empresa de seguridad privada, porque ya están definidas. Entonces sí es importante que nosotros vayamos avanzando en estos criterios. El asunto del carácter de la ética es una disciplina normativa. Entonces hay que aprender de la deontología para poder acoplarme a los buenos principios. La moral es una disciplina descriptiva, entonces habla más de nuestro entorno. ¿Cuál es el fundamento de la ética? La reflexión individual, el cómo yo puedo pensar y analizar. Se basa en la costumbre social. El método de la ética es la reflexión y el método de la moral es la imposición. La conducta moral son actividades que se van desarrollando y que nos obligan a cumplir, porque mi papá y mi mamá me enseña para que yo aprenda a ser una persona con estas conductas morales. Y vea que el alcance en el tiempo de la ética es absoluto, son imperecederos, son principios universales. Por eso es importante que nosotros los definamos y los tengamos claros, los busquemos y los acoplemos a nuestra actividad empresarial. La moral es una situación que va más a lo que se comparte en la vida diaria, en mi relación con las otras personas. Quiero que pongamos mucha atención en este cuadro, porque este cuadro va a sustentar la razón de ser de esta formación del día de hoy. O sea, ¿por qué venimos hablando de ética? ¿Por qué venimos hablando de deontología? ¿Y qué tiene que ver esto con el derecho? Porque esto me va a convertir a mí en un mejor empresario de la seguridad privada. Porque esto me va a convertir a mí en un mejor profesional en servicios de seguridad privada. Bueno, hay que entender que la ética es el carácter y la forma de ser, ¿verdad? La deontología son mis deberes, mis obligaciones como profesional en mi área. Y el derecho son las normas legales, ¿verdad? Entonces, ¿qué busca la ética? Todos los tres buscan la conciencia social, la deontología y el derecho. Todos buscan la conciencia social. Trata sobre los actos humanos. Todos tratan sobre los actos humanos. Un momentito, disculpen. Ay, no puedo sacar. Conécteme ahí, Daniel, por favor. Trata sobre los actos humanos. Valorar los objetos formales. Vean ustedes que la ética y la deontología hablan sobre la bondad y la corrección. En cambio, el derecho sobre la legalidad, ¿verdad? A ver, el derecho es más, se cumple porque se cumple y punto, porque está escrito. En cambio, la deontología y la ética es más sobre
bueno, si vos no cumplís esto, pero puedes mejorarlo, ¿verdad? Son actitudes que pueden ser mejoradas y que pueden ser beneficiadas. Alguien va a beneficiarte en el proceso de corrección. Predomina la autonomía y la ética. A ver, mi ética, soy yo el que lo defino, ¿verdad? Pero la deontología y el derecho es más heteronomía, o sea, la deontología es de la profesión en seguridad privada. Entonces, los principios son de todos los que trabajamos en esta área. Mis principios personales, pues tengo que compararlos y si me sirven acá, perfecto, y si no me sirven, pues tengo que irme acomodando a esa realidad. Se enfoca en prevenir y la otra, la deontología y la legalidad, en corregir, ¿verdad? También en prevenir, pero más es corregir, ¿verdad? Porque las multas se ponen para que la persona pues no vuelva a cometer ese error, ¿verdad? Por el miedo a la multa, por ejemplo. En la deontología no tenemos que trabajar en esta área del castigo y ese tipo de situaciones, porque la deontología es más el aprender a comportarme como agente de seguridad privada o como profesional en los servicios de seguridad privada. Esto responde a el fuero interno, la ética, ¿verdad? En cambio a la deontología, a lo que tratamos de generar, el gremio, convertir un gremio, ¿verdad? Por eso las asociaciones, por eso los grupos que tratan de generar gremios de empresas de seguridad privada, ¿verdad? Y en la parte del derecho, no, el derecho es más social, ¿verdad? Responde a la sociedad, ¿verdad? Cada ley busca la regulación social. ¿Qué pide la ética? Pensar para actuar. ¿Qué pide la deontología? Cumplir para poder ejercer mejor mi función como profesional en estos servicios. Y vea que la parte de derecho establece el cumplir para convivir. Entonces yo me aprendo las reglas y las leyes para poder convivir bien en el entorno en el que estoy, ¿verdad? Es muy importante que estos conceptos queden claros y que veamos por qué es importante establecer la deontología de la seguridad privada dentro de mi empresa, dentro de mi actividad como profesional, ¿verdad? Los colegios profesionales tienen códigos deontológicos. Entonces, nosotros como profesionales en seguridad, si usted va a ser un profesional, un empresario, usted tiene que establecer cuál es su código deontológico. Y si no lo tiene, buscar al profesional que le permita desarrollar este código. Porque ese código deontológico va a hacer crecer el perfil de la gente de seguridad privada porque va a saber qué es lo que tiene que cumplir, ¿verdad? Es más que un reglamento, ¿verdad? No es un reglamento de trabajo. El código deontológico no es un reglamento de trabajo. El código deontológico no es un decálogo de 5, 10 o 8 puntos ahí que usted pone en la puerta sobre lo que usted debe de hacer, ¿verdad? Lo que aquí William Shakespeare nos ayuda a entender esto que quiero transmitir. What is a name? Ok. Esto es lo que es. No importa el nombre que nosotros le pongamos, siempre va a ser una rosa, ¿verdad? Porque el aroma de ella le va a permitir a uno entender que esta rosa es esa rosa. Entonces, ¿para qué ponerle a la rosa rosa si con solo verla, con solo leerla vamos a ver lo que es? Es un poquito lo que queremos que entendamos de la deontología. La deontología no es algo que tenemos que enseñar y tratar de tener documentos claros y enormes que nos digan cosas. No, la deontología más que eso es una dinámica que tenemos que aprender a desarrollar para que olamos a profesionales respetuosos del deber hacer como agentes de seguridad privada, como gerentes de cuenta, como supervisores, como dueños de empresas de seguridad privada. Es muy importante este concepto. Por eso he querido ser bastante enfático en que debemos de saber qué es la deontología.
A ver, como la rosa por sí misma se presenta como rosa, el profesional en servicios de seguridad privada tiene que mostrarse como profesional y para eso debe de cumplir al dedillo el código deontológico de las conductas de los servicios de seguridad privada. Aquí hay una definición de esa deontología o de ese código. Es que tenemos que partir del concepto de seguridad humana. Este código deontológico está conformado por un conjunto de normas que rigen la conducta y el desempeño de los profesionales en seguridad privada. Se sustenta en los principios de la gestión del bienestar, la sana convivencia, la vigilancia, la autoprotección y la promoción de entornos seguros. Vean ustedes todas las cosas que tienen que estar dentro de este código deontológico. Entre otras cosas, la deontología de la seguridad aborda aspectos de la interrelación agente de seguridad cliente, agente de seguridad jefatura, agente de seguridad autoridades y la importancia de ser auxiliar de las policías del Estado, como así lo hacemos claro en nuestra legislación costarricense. Este concepto es ideal que lo vayamos desmenuzando en nuestra empresa. ¿Para qué? Para que podamos transmitir a nuestros colaboradores ese olor a buen empresario que aplica actividades y buenas normas en el desempeño de nuestras funciones. La empresa de seguridad privada está obligada a ser modelo y para eso tiene un código deontológico como empresa, porque tiene deberes y obligaciones que cumplir a su cliente, deberes y obligaciones que cumplir a la sociedad en la responsabilidad social empresarial y también deberes y obligaciones a cumplir con sus colaboradores. El código deontológico también tiene que ser relacionado a sus colaboradores y es importante que lo tengamos claro para ellos, porque ellos también tienen una serie de obligaciones que deben de cumplir. La deontología es una rama de la filosofía que tenemos que generar y establecer en este trabajo cotidiano de las empresas. Es un proceso que va a traer a la ética profesional, a los principios y los valores, que va a traer a la moral profesional del agente de seguridad privada, del empresario de seguridad privada en los deberes y los procedimientos, y los va a ir mezclando, los va a ir, me gusta mucho usar esta palabra, rumiando, para que estos se vayan adhiriendo al ADN de la persona que genera servicios de seguridad privada. Y esto va a garantizar elevar el perfil de éxito del accionar de su empresa. Con esto termino la primera parte de la presentación, don Julio. Quedo atento a consultas y déjenme ver si puedo salir de aquí, que no veo cómo salir de la presentación. Muchas gracias, Nestalí. Tienes que dejar de compartir pantalla. Vamos a darte tiempo para poder ver la pantalla completa. Mientras tanto, quiero felicitarte, Nestalí. Has dado una excelente ponencia y muy interesante, Nestalí. Compañeros que esta tarde nos acompañan a través de este primer curso virtual. Usted ha señalado una situación que por muchos años yo estuve buscando respuesta. Yo fui empresario de seguridad privada más de 30 años y siempre apliqué las normas, leyes y reglamentos. Y siempre tuve problemas con los empleados de seguridad privada, siempre los agentes de seguridad había de alguna forma, y así lo hemos hecho todos los empresarios a través de la historia de nuestro país, la gran mayoría, por no decir todos, los empresarios de seguridad se fundamentan en la ejecución de las labores de la agente de seguridad privada, fundamentados en las leyes y reglamentos, es decir, el cumplimiento de la ley y el reglamento.
Lo que voy a decir no lo quiero decir para contradecir lo que establece la ley, todo lo contrario. En virtud de que el curso tiene que ver con las buenas prácticas de la administración de la seguridad privada, creo que una de las grandes cosas de la administración tiene que ver con la deontología. En Costa Rica, por lo menos, que yo conozca, no sé en otros países, no se aplica la deontología de la seguridad privada. O sea, la deontología no se aplica en este nicho, en este mercado. Y seguimos haciendo las cosas históricamente fundamentados en las leyes y reglamentos. Seguimos administrando las empresas de seguridad fundamentado en las leyes y reglamentos. Y por lo tanto, si seguimos haciendo lo mismo, los resultados van a ser siempre los mismos. ¿Y cuáles son esos resultados en las empresas de seguridad privada? No es un secreto, una alta y excesiva rotación de guardas y vigilantes en los puestos, una inconformidad en los agentes de seguridad privada, lo vemos en las redes sociales, si ustedes entran ahí, hay una gran infinidad de chat y de grupos y páginas de guardas y agentes de seguridad privada de todas partes del mundo, y todos son tienen una forma simétrica de exponer sus inconformidades. Y si vemos los vigilantes de América del Sur con los de América Central, inclusive en México, es el mismo formato de su denuncia: incumplimiento de deberes por parte del patrón, que no paga los salarios como corresponde, que no paga en las fechas que corresponde, que no tienen las garantías sociales que corresponde, etcétera. Yo quisiera ahondar más, Neftalí, en proponerle a los gerentes, a los agentes de a los empresarios de la seguridad privada, que pongan sus ojos, su mirada en la deontología, porque quizás si nos vamos más hacia la parte más filosófica, el trato más humano, como bien lo ha señalado usted, podemos encontrar mejores resultados. Y luego, con suficiente autoridad, los empresarios en Costa Rica no han cambiado su sistema de administración, se sigue administrando sujetos y fundamentados a la ley y a los reglamentos. Tenemos que cumplir con esa parte, pero desde el punto de vista de la administración y apartándonos desde el punto de vista jurídico, tenemos que irnos en la parte administrativa en la aplicación de la deontología. Y como usted lo señala bien, Neftalí, el trato humano, las buenas relaciones públicas, la forma de mantener la interrelación, que usted lo señaló muy bien en su ponencia, nos va a dar mejores resultados y a la postre también reducir esa alta rotación, que es un tema que veremos más adelante y me corresponde a mí, y me voy a fundamentar casualmente en la deontología porque creo que ahí está la respuesta que todos los empresarios buscamos: cómo disminuir la rotación de la gente de seguridad. Vamos a continuar con el curso y dándole la oportunidad a algunos de los que estén en este momento presentes, a fin de si tienen que hacerle alguna pregunta al conferencista Neftalí Rojas. Antes quería, don Julio, contarle una anécdota. Hace como 3 meses, en una formación que le estaba brindando a 2 personas que están desarrollando una empresita de seguridad privada, yo les decía que uno de los requisitos fundamentales era el código deontológico para su empresa, y empezamos a definir estos conceptos. Entonces ellos se asombraron con las palabras que usted mencionó, ¿verdad? Yo creí que era nada más el reglamento de trabajo y listo, ¿verdad? Y vaya a trabajar, ¿verdad? Siento que la alta gerencia obliga a cambios, y un cambio fundamental es el uso de esta herramienta. La deontología de la seguridad privada es una herramienta que define una profesión que establece un servicio que tiene que ser de primer nivel, porque cuida el bien más preciado, la vida humana, y además las cositas que tanto cuestan conseguirse en el transcurso de los años. Así que fundamental es esto.
trasladando, Neftalí, esto a la mesa de la operatividad de la seguridad privada, tenemos que señalar puntualmente que hemos venido en los últimos, ya la seguridad privada tiene 50 años que fue creada desde que el capitán Chávez hizo su primer servicio en barrio La Granja en San Pedro, por lo menos en Costa Rica. Y durante 50 años los empresarios de la seguridad privada siempre hemos seguido haciendo y administrando de la misma manera, muy apegados al derecho, muy apegados a las leyes, muy apegados a los reglamentos. Y los resultados, de la verdad que no han sido buenos. Tenemos un mercado de la seguridad privada que bien lo hablaba la periodista en el primer video, que no hay conformidad ni siquiera en los mismos clientes, ni siquiera en los mismos empresarios y mucho menos en los empleados o los agentes de la seguridad privada. Creo que es importante que ahora los empresarios, los gerentes, empiecen a indagar más sobre la deontología de la seguridad privada y puedan poner en práctica todos estos procedimientos, este código deontológico, y estamos acá desde la red internacional en la mejor disposición de poderles ayudar, porque de verdad, si siguen haciendo lo mismo, los resultados van a ser siempre los mismos. Ahí vemos en los chats en Facebook, por ejemplo, la cantidad de denuncias contra los empresarios de seguridad, y aquí en Costa Rica solo falta que agarren, que pase lo que vimos en el video, agarren un empresario de seguridad, los guardas, y empiecen a agredirlo. Que repito, no compartimos esa forma de actuación, de actuar, pero sí necesitamos hacer cambios de forma. Quizás en el fondo es lo mismo, pero de forma, ¿cómo lo vamos a manejar? ¿Cómo lo vamos a administrar? Y ahí está para eso la herramienta de la deontología. Nos hace la pregunta, nos levanta la mano el profesor de la Universidad de San José. Adelante, licenciado. Buenas tardes a todos. ¿Cómo está, don Julio? Don Neftalí. Sí, excelente. Este tema me parece de suma importancia, que ojalá que se pudiera amplificar definitivamente a todos los dueños, propietarios de empresas, administradores, de gerentes, etcétera, etcétera, porque es muy importante que la ética, los valores se apliquen dentro de esta función. Es increíble que ahorita con el asunto de la pandemia han habido muchos problemas en la plataforma que tenemos aquí en Costa Rica, la Control Pass, y precisamente hay mucho empresario que ahora se aprovecha de que no le da trabajo a una persona si no llega con los carnets de seguridad de otra, aunque sea de otra empresa, pero no se los quieren tramitar. Y eso es una problemática para las personas que andan buscando una fuente de empleo, más en estas situaciones que estamos viviendo actualmente con esta pandemia. Y otras empresas incluso les ofrecen hacerle los carnets y pagan, pero si les pagan una suma de dinero, o sea, agravando más la situación. Y todo eso va completamente en contrario de todos estos valores de la ética, la deontología y demás. Es increíble que más bien sigan mancillando la función de la gerencia de estas empresas de seguridad en vez de ver cómo buscan soluciones más atractivas y aprovechar el recurso humano, porque hay bastante recurso humano que quiere elaborar en esta seguridad privada, pero desde que llegan ya les cierran las puertas con este tipo de actitudes y les empiezan a enseñar mal. Aparte de eso, que la falta de capacitación en este tipo de temas es algo que va en contra del desarrollo de estas empresas. Muchas gracias. Gracias, licenciado. Efectivamente, vamos a ver, la administración siempre ha creído tener la verdad absoluta en cuanto a los procedimientos, y esto me lo voy a elevar inclusive a la administración pública. Precisamente, y tengo que ver acá, tengo que referirme a la Dirección de Servicios de Seguridad Privada, donde también se hace necesario que apliquen el código deontológico, porque ellos también desde arriba empiezan las cosas a incomodar a la gente, al personal, a la persona que va a buscar trabajo, que va a hacer su gestión para darse de alta con los requisitos que establece la ley,
y se someten y se sujetan desde la Dirección de Servicios de Seguridad Privada a la ley y al reglamento. Y hemos visto frecuentemente, todos los días se ven personas que se regresan porque no cumplieron los requisitos A, B o C. Creo que es muy importante que desde la Dirección de Servicios también se aplique el código deontológico y no solamente verlo desde lo alto, desde la cúspide donde están los empresarios de la seguridad privada. Mayor Henry Vargas, Polanyi, adelante. Bueno, don Julio, mire, de todo lo hablado por Neftalí, yo extracto algo muy importante y resumo todo en cuatro frases, palabras, oraciones. Uno es el ser, otro es el hacer, otro es el deber ser y el deber hacer. Eso es lo que resume en pocas palabras lo que es la odontología. Como ustedes lo han dicho anteriormente, es demasiado importante que las empresas, y cuando uno habla de empresas, pues uno habla de la alta dirección, porque está en cabeza de ellas. Es cuando estas organizaciones, cuando empiezan, como usted lo decía, don Julio, con la parte legal al día, y es que lo hacen, porque también hay la ilegalidad. Pero sin dejarlo a un lado, porque de todas maneras es requisito fundamental estar pegado a la norma. Pero no solamente eso, sino que se debe articular con el deber hacer. ¿Sí? Porque una cosa es cumplir con los papeles que exigen las entidades del Estado y otra cosa es esos documentos, llevarlos a la práctica. Lo que decía, por ejemplo, Neftalí con el código deontológico. ¿Sí? Es importante que cada empresario lo primero que haga después de tener ya sus documentos al día en cuanto a normatividad se refiere, es empezar a manejar sus reglamentos internos y uno de esos reglamentos internos debe ser el código deontológico. En cuanto al tema que manifestaba el profesor respecto a la credencial o el permiso, ¿qué hicimos en Colombia? En Colombia le quitamos o se quitó esa potestad al ente de control de la seguridad privada. Aquí en Colombia es la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. Anteriormente era ella quien expedía las credenciales a todo el mundo. Entonces resultaba una serie de problemas porque aquí en Colombia son entre 350.000 y 400.000 empleos directos que genera la seguridad privada. Es decir, personal operativo, vigilantes, escoltas, supervisores, operadores de medios tecnológicos y manejadores caninos. Ese es el personal operativo en Colombia en el tema de seguridad privada. Y resulta que cuando gestionaban esa credencial o ese carnet, se demoraba infinidad de tiempo para que esa persona pudiera tener. Y era un requisito tenerlo para poder trabajar. Entonces, lo que decían, no podía ir al puesto sin el carnet o la empresa que lo hiciera empezaba como a asumir un cierto riesgo. Eso se quitó y entonces ahora ¿quiénes expiden en Colombia las credenciales o los carnets al personal operativo? Cada empresa que contrata a su personal le expide, pero debe enviar inmediatamente un informe a la superintendencia manifestando cuál es su personal operativo en cada una de esas áreas. Vigilantes, supervisores, escoltas, miren, son estos, y con una plantilla donde va toda la información registrada. ¿Qué hace la superintendencia? Cuando recibe ese documento, lo que hace es que verifica los antecedentes de las personas. Y al verificar, y si yo, Henry Vargas, aparezco con antecedentes judiciales, inmediatamente me bloquean mi credencial y no puedo hasta que yo solucione el problema. Entonces ya le quita uno esa potestad y ese traspiés al ente de control de la seguridad privada, que como usted bien decía, en lugar de acelerar o agilizar, entorpece el procedimiento. Yo miraba, ahora que estaban hablando del control PAS, yo miraba a 13 de marzo del 2021, que en Costa Rica aparecen 567 agencias inscritas, ¿sí?
Y decía el viceministro que de esas 567 empresas inscritas, el 20%, a pesar de que son legales, o sea, están inscritas legalmente, el 20% generan ilegalidad en su proceder. Entonces, ahí es donde viene la deontología, ¿sí? Es el saber hacer, el deber hacer. No es solamente tener los reglamentos y listo, y los documentos ahí en carpetas archivados para cuando venga una inspección o una revista o como quiera que se llame, pero del dicho al hecho, como decimos acá en Colombia, del dicho al hecho hay mucho trecho. Entonces, ese tipo de situaciones. Miraba yo, por ejemplo, que las modalidades que están inscritas en el Control Pass de Costa Rica habla de agentes de seguridad física, vigilancia independiente, seguridad electrónica, investigación privada, custodia y transporte de valores, seguridad canina, seguridad patrimonial. Pero, ahí viene el pero, no habla nada de seguridad de eventos masivos y la ley lo contempla. Entonces, si la ley contempla unas cosas y el mismo ente gubernamental no lo capta, no lo acoge, no lo aplica, entonces ahí ya empiezan a haber falencias y empiezan a haber los vacíos jurídicos de los que hablábamos inicialmente. Entonces, esas son las cosas que yo decía y que le comentaba a Nestalí, que son las que de verdad deberían atacar en ese proyecto de reforma a la ley de la vigilancia y seguridad privada, porque tiene cualquier cantidad de hierros jurídicos, ¿no? Entonces, hay cosas que se pueden ir mejorando y como todo, hay que caer uno como en el error para poder corregir y seguir adelante. Nosotros, por ejemplo, aquí en Colombia llevamos pues una buena cantidad de años ya y seguimos mejorando día a día y nos tenemos que dar látigo y nos tenemos que dar la pela, como decimos aquí, y aceptar nuestros errores para poder generar un cambio, una mejora continua, que es de lo que se trata hoy en día las organizaciones y los sistemas empresariales. Entonces, es bueno, sí, ojalá que los empresarios, la alta dirección, se enfoquen en eso y empiecen a articular sus reglamentos internos, su documentación legal y su personal operativo, que todo funcione al 100% y esas empresas van a salir disparadas, sin ningún tipo de tener que entrar en competencias desleales y etc. Entonces, muy interesante el tema, Nestalí siempre lo ha manejado de la mejor manera. Cada vez que lo escucho me convenzo más y escucho nuevas cosas, porque no es repetitivo. Escucho nuevas cosas, me la paso apuntando de aquí para que no digan que es mentira, vea, apunto y subrayo, porque soy un convencido de que todos los días se debe aprender y no se puede uno acostar sin haber aprendido algo en el día. De tal manera, pues, Nestalí, que de mi parte lo felicito, es un tema muy álgido, ojalá lo escucharan, ojalá. Ahora, yo decía, estaba pensando mientras hablaba el profesor y yo decía, esto no es tema solamente de las empresas de seguridad, don Julio, esto también es tema de los contratantes de los servicios de seguridad privada, de los condominios, de la propiedad horizontal, del centro comercial, de quien requiere el servicio, porque, por ejemplo, este curso le serviría mucho a esa gente porque empiezan a conocer cuál es la filosofía y la filología de una seguridad privada, y yo como empresa que contrato a una empresa de seguridad privada, pues tengo el derecho de exigirle que me cumplan conforme está y conforme yo quiero, no conforme quiere la empresa de seguridad privada, porque esa es la felicidad del cliente. Y eso es lo que busca una empresa de seguridad privada, ¿no? Suplir las necesidades del cliente. Entonces, esa sería una buena intención, tratar de llegarles a estas personas también, los administradores de los conjuntos, administradores de edificios, de apartamentos, en diferentes países los llaman de una u otra forma, los barrios, ¿sí? En Colombia tenemos una situación que a Dios gracias nos los quitamos también y es un dolor de cabeza y lo veo común allá en Costa Rica, que es la persona, allá llaman persona física, nosotros llamamos aquí persona natural, prestando servicios de seguridad privada. Ese es un dolor de cabeza infinito. Aquí en Colombia nosotros no permitimos eso
Y todas las personas que trabajan en seguridad privada como personal operativo, repito, vigilantes, escoltas, supervisores, operadores de medios tecnológicos y manejadores caninos, deben trabajar por intermedio de las empresas de seguridad privada. Yo, Henry Vargas, no puedo ir a ofrecer mis servicios como vigilante a un conjunto como persona natural. Para mí es un problema legal, es un problema administrativo, es un problema de derecho civil y le genero un problema en las mismas categorías a quien me contrata. Entonces, aquí todo se maneja por intermedio de las empresas de seguridad privada. Entonces, eso también podría ser una buena cosa, porque veo y he visto videos y he visto relaciones aquí, entrevistas de radio y de televisión de Costa Rica, donde hablan de que las personas físicas prestan el servicio de seguridad privada y si yo tengo un arma, entonces voy con mi arma. Uy, qué peligro, porque esas armas en cualquier momento se desvían hacia la delincuencia. Esa persona natural o física que llaman allá, puede en cualquier momento ser vulnerable a la tentación. La información tan grande que maneja un guarda, un vigilante, un oficial de seguridad en un conjunto residencial es muy grande y delicada, porque ahí sabe quién entra, quién sale, a qué horas entra, a qué horas sale, en qué carro entra, qué carro sale, en dónde trabaja, qué compró, qué comió, etcétera. El guarda en una portería de un conjunto residencial sabe la vida de todo el mundo. Y si no está bajo el control de nadie, sino él solo se manda, él solo se controla y etcétera, tiene un alto riesgo de vulnerabilidad a que se le arrime la delincuencia, le ofrezca cierta cantidad de dinero y por sus propias necesidades empiece a vender información. Eso es delicado. Y fuera de eso, no existen las pólizas para ese tipo de personas, sino para las empresas. Entonces, ese tipo de situaciones, yo, de la manera más amistosa, diría que también sería un tema muy importante para que se planteara en ese tipo de reformas. Ya que están hablando de reformas de la ley de seguridad privada, es bueno empezar como a dar pasos y empezar uno como a buscar ciertos niveles internacionales y como tratar de poner la seguridad privada a los niveles de los demás países que están en cierto tono, ¿no? Yo leo mucho acerca de la seguridad privada en España porque considero, a mi leal saber y entender, que España está por encima de Colombia en el tema de la seguridad privada y entonces empezamos nosotros a apoyar para que empiecen a hacerse. Aquí, por ejemplo, ya salió una ley del vigilante y esa ley del vigilante empieza a hablar de la profesionalización del personal operativo de las empresas y entonces ya empiezan a hablar de carreras universitarias para el personal de seguridad. Entonces empiezan a hablar de un técnico en seguridad privada, un tecnólogo en seguridad privada y especializaciones tecnológicas en seguridad privada. Y las carreras profesionales ya están en las universidades. Entonces empiezan a hacer especializaciones en administración de seguridad privada, en seguridad y defensa nacional, y etcétera, etcétera. Entonces hay que profesionalizar esta profesión, esta industria, porque ustedes lo saben más que yo, don Julio, que ha trabajado en las empresas, ustedes saben que el sector de la seguridad es uno de los que más plata produce para el Producto Interno Bruto en cada país. ¿Sí? Así es, don Henry. Desafortunadamente no lo han querido tener en cuenta, y ustedes ya saben de quién estoy hablando. Sí. Debo de rescatar, Henry, de tu ponencia, que los clientes deben de ponerle mucha atención cuando solicitan una cotización que se llama para contratar un servicio de seguridad privada, porque los clientes siempre lo primero que piden es: la empresa está inscrita, es la primera pregunta que hacen. Necesitamos que una empresa esté debidamente inscrita, que esté registrada, que tenga las armas registradas, que tenga su personal registrado, etcétera. Pero ninguno de los clientes, y mucho menos los empresarios de la seguridad privada, han tomado en cuenta el código deontológico de esa compañía que está haciendo su propuesta. Yo diría que, partiendo del principio que es el ser humano la materia prima de los servicios de seguridad privada, se debe de tomar en cuenta el código deontológico a fin de
garantizarse la eficiencia y la eficacia de un servicio bien generado. Estamos llegando ya a la finalización de esta primera clase, Neftalí. Tienes 5 minutos para dar las conclusiones y nos quedamos con ese buen sabor de rescatar el tema deontológico para que ya empiece a ser tomado en cuenta por los empresarios de la seguridad privada a fin de cambiar la forma de hacer las cosas y obtener mejores resultados. Sí, muchas gracias. Con don Henry es un privilegio trabajar en este tipo de exposiciones porque siempre le mete el picante necesario. Esta primera etapa, muy filosófica, muy conceptual, pero fundamental. A ver, soy de la idea de que la palabra hace el primer paso, el conocimiento. Entonces es importante que veamos cada una de estas palabras, deontología, ética, moral, veamos la seguridad privada como una profesión profesionalizante, ¿verdad? Eso es muy importante, tenemos que trabajar en esa línea. Hay muchas cosas que tenemos que hacer y como alta gerencia, como dueño de empresa, como gerente de cuenta, etcétera, el nombre que le pongan a la alta gerencia, es fundamental dominar, manejar todos estos conceptos desde la raíz etimológica de cada uno de ellos. Por eso he sido tan puntual en de dónde viene cada palabra, por qué se utilizó, qué fue la que la motivó. El código deontológico es un instrumento que va a mejorar la calidad de desempeño de sus funcionarios. El código deontológico es un instrumento medible, es un instrumento controlable, es un instrumento que va a permitir mejorar sus evaluaciones. Así que ánimo, habemos muchos profesionales tratando de entrar en esta área para que llegue a su empresa y que esto sea una realidad en muy poco tiempo. El agente de seguridad es un individuo profesional, profesionalizable, y el código deontológico lo va a permitir en calidad humana. Muchas gracias. Gracias, Neftalí. Antes de despedirnos, quiero recordarles que el próximo miércoles tenemos nuestra segunda lección, miércoles 17 de marzo, 4 de la tarde. Estará a cargo del profesor Henry Vargas Polania, quien desde Colombia estará abordando el tema que le corresponde. Desde ya les pido por favor no faltar a esta lección. Creo que es muy importante y enriquecedor poder participar. Con el agradecimiento de siempre, decirles buenas tardes, nos vemos pronto. Muchas gracias a todos. Una buena noche, Dios los bendiga. Buenas noches a todos, muchas gracias. Muy enriquecedor el tema de hoy.